Buenas tardes. Voy a aperturar yo el acto porque, aunque aquí estamos dos personas que tenemos una buena relación de amistad y una colaboración también presente y futura en otros campos de defensa de la hispanidad, hablaremos de la deshispanización y leyenda negra. Y empiezo yo precisamente porque soy el menos importante. O sea, aquí el más importante está Francisco Núñez a mi izquierda, que es un erudito y un hombre que ya lo veréis en su libro, que tiene una profundidad de conocimientos bárbaro y un defensor de la hispanidad. Bueno, él se dice que es español de América, cosa que dice mucho y además que yo creo que es bastante cierta, ¿no? Los que conocemos o hemos trabajado y profundizado un poco en América. Así que yo durante 20 minutos y luego pues le dejaremos un poquito más a él, otra media hora, 25 minutos, y tenemos un coloquio de unos 15 y después pues los que tengan tiempo aquí tomaremos unos aperitivos y algunos refrescos. Bueno, yo os voy a hablar de mi libro, ¿no? Como umbral, pero mi libro va precisamente contra la leyenda negra, para mí con datos irrefutables, o sea, datos que no se pueden discutir porque son leyes y se expresan muy claramente en contra de la propaganda hoy imperante, que es la de destruir y desprestigiar cualquier atisbo que tenga relación, yo no diría con España, diría con algo más grave, que es la hispanidad, porque este es el objetivo de toda la propaganda que sufrimos. Y yo he enfocado este libro, que podéis al final del acto retirarlo gratuitamente, porque es un trabajo romántico de puro patriotismo y romanticismo. Pero bien es verdad que Francisco Núñez del Arco viene desde muy lejos. Su libro sí está en venta, los que tiene ahí, y este hombre pues viene con un esfuerzo, también tiene que sufragar sus gastos. Pero vamos, mi libro os lo regalo. El objetivo es que se conozca el contenido. Y yo empiezo en el prólogo contando cómo me he dirigido o qué criterios me han regido a mí para hacer esta investigación y este estudio. Y me acordé, y me acuerdo siempre, de Salvador de Madariaga, que como sabéis fue un diplomático y pensador español, que fue 2 veces ministro en la República, ministro que 15 días y luego un mes, porque duraban bastante poco, y que fue el único español que participó en la construcción de la Comunidad Económica Europea. Y además fue nominado 2 veces para el Premio Nobel de la Paz y 1 para el de Literatura. Este hombre le preguntaban con motivo de su pronunciamiento, como digo, era diplomático, un prestigio en el Reino Unido, y le preguntaba, sobre la descolonización de Gibraltar. Él había defendido la postura española en la Asamblea General de la ONU, que acordó descolonizar Gibraltar, y el entrevistador le daba la enhorabuena por su patriotismo. Y él, muy enfadado, le respondía que él no había defendido a España por patriotismo, que lo había defendido por servir a la verdad histórica. Entonces, yo creo que he intentado aplicarme a mí mismo ese criterio. O sea, yo trabajo esto por servir a la verdad histórica y por rebatir la propaganda y la mentira. Las leyes de Indias, para ponernos ya en situación, es un conjunto legal, un sistema legal de unas 6.500 disposiciones, 6.500. Se empiezan a dictar cédulas reales desde el inicio de la vuelta de Colón, dejando fuera las capitulaciones que se firmaron antes, y durante 187 años, hasta más o menos 1680, los reyes dictan leyes, disposiciones que están en vigor en 300 años. Hay esa recopilación y el objetivo de estas leyes son 2, solo hay 2 fines. El orden más o menos a pie de igualdad. Uno era la protección de los indios nativos y la otra era la evangelización, que es uno de los motores que impulsan toda la legislación española hasta la emancipación de las repúblicas americanas. De esas 6.500, un 20% exclusivamente se dedican a dar normas de protección a los indios, a los nativos. Y yo he estudiado en particular un libro, el libro sexto del tomo segundo,
que habla de la libertad de los indios, de la protección de los indios. O sea, trato, incluso yo ni quito ni pongo comas, están dictadas las leyes como están. Bueno, ese origen legislativo, para que se vea clara el papel de España allí, cuando llega Colón el 23 de mayo de 1493 a Barcelona, que por cierto Barcelona tiene bastante protagonismo en estos capítulos de la historia de España, aunque ellos lo nieguen o no lo digan. Llega, como digo, Colón a Barcelona, regresa de milagro, porque ir a América o ir más allá de Finisterre era una proeza, pero volver no sabemos que vuelva nadie. O sea, hoy sale en el telediario lo de los vikingos que llegaron al norte de América, no saben ellos ni dónde habían llegado y si hubo allí un asentamiento, pero lo cierto es que no vino nadie para contarlo. Y Colón, cuando llega de América de milagro, tan de milagro, que lo primero que hicieron fue irse a un santuario en Sevilla a dar gracias a Dios, que se habían encomendado, si llegaban sanos y salvos, a ir a un santuario en Sevilla. Pasaron una de las naves de Colón, de las 3, una se quedó allí, con 38 tripulantes, una llegó a Bayona, y él, cuando ya estaba en el océano más tranquilo, se fue a Lisboa a pasarle por las narices al rey de Portugal, que había llegado a lo que él creía que era Zipango. Bueno, pues Colón llega a Barcelona. Allí los reyes católicos se encuentran, bueno, con una gran novedad, que es que se ha abierto una ruta comercial por el océano Atlántico, inesperada, porque el Mediterráneo está bajo dominio prácticamente total de los turcos. Llegar a Oriente por África está casi topado por los puertos portugueses o por dominio portugués, y para sobrevivir, para mantener comida, se necesitaban especies, vestidos, se necesitaba llegar a Oriente de alguna manera. Y eso fue una gran proeza, sin saber que habían descubierto un continente, que yo defiendo la palabra descubrir, si queréis luego lo comentamos en el coloquio. Entonces, la primera ley de 29 de mayo de 1493 de los Reyes Católicos, que le dan una instrucción a Cristóbal Colón, dice literalmente: procure y haga el dicho almirante que todos los que en ella van y más fueren de aquí en adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios. Tomad nota del genocidio español, porque esta es la primera ley, luego seguiremos con más. Sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda y que se les honre a los indios, mucho. Y si caso fuere que algunos o algunas personas trataren mal a los dichos indios, en cualquier manera que sea el dicho almirante como virrey y gobernador de su Alteza, los castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas que para ello lleva. O sea, esto lo dicen según Pisa, Colón, aquí, tierra española. Después tenemos muchos datos como este. Los matrimonios. Los matrimonios en 1503, cuando hay un caos en la Española, porque Colón fue un extraordinario navegante, conocía los mares como nadie, y su gesta cambió la historia del mundo. El hombre que llegó a la luna no ha cambiado nada. El mundo no se ha cambiado, pero Colón sí cambió el mundo. Fue un extraordinario navegante, un sobresaliente explorador y un pésimo gobernador, al que se sublevaron hasta los propios españoles. Entonces, bueno, cuando la reina Isabel manda a Obando a poner orden en el Caribe, en la Española, les da unas normas precisas y expresas para que casen españoles y españolas con indios e indias. Y esa ley, esa orden 1503, que luego se convierte en ley en 1514, hay que ponerla en contraposición con las leyes interraciales de Nuremberg, por ejemplo, de Alemania, 1940, o las leyes que hubo en Estados Unidos, 16 estados hasta 1967, que prohibían los matrimonios interraciales. O poner esa ley de la reina Isabel de Castilla en el año 1503, con la prohibición que tenían los funcionarios ingleses de casarse con habitantes de sus colonias, o el Código Civil, el Código Penal, el Código de Negros francés, que prohibía casarse blancos con negros y prohibía casarse a negros entre sí. Y también a los hijos de blanco y negra, el Código Penal de Negros francés, debían servir como esclavos hasta los 20 años.
todo eso no tiene nada que ver es lo opuesto en lo que nosotros, o yo, reflejo en este libro. Esas leyes, como digo, ese conjunto normativo, podíamos citar muchas, que algunas no quiero con este primer análisis rápido decir cuál era la filosofía y el espíritu que guiaba a todos, sin excepción, reyes españoles. Proteger a los indios nativos y evangelizar por una razón muy sencilla, y por eso se entienden los matrimonios. Para la reina Isabel la Católica era impensable, en su cabeza no cabía que nacieran hijos extramatrimoniales no bautizados, y que hubiera, con la religiosidad de entonces, que esto se puede entender fácilmente, era impensable, era para ella aberrante, que los cristianos tuvieran hijos sin bautizar y sin matrimonio. Por eso España va 400 años por delante o 300 de muchos países. Pero hay muchas leyes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, quiero citar leyes nuevas de 1543 de Carlos V sobre los indios. Vamos a ver, España, otro mito falso, el famoso oro, ¿no? Cuando vas a América, tú vas a Guanajuato, te sacan lo del oro, vas a Guadalajara, lo del oro, Costa Rica, lo del oro, Buenos Aires, lo del oro, Montevideo, lo del oro. Y digo, esto es una maravilla, aquí en cada esquina había una mina de oro, ¿no? No había tanto oro, lo que sí había era plata, pero lo que quiero decir es que las 800 ciudades que allí se fundan se hacen con la plata de América. O sea, se crean ciudades enteras, cabildos, puertos, caminos reales, catedrales, monasterios, hospitales, colegios, hospicios, embarcaciones oceánicas con la plata de América. Y se pagaba el quinto real, es decir, un 20% al rey. Pero las encomiendas, que es una figura que luego hablaré, las encomiendas que generan a la corona de España un dinero imprescindible para nuestras 1000 guerras en Flandes, en Italia, en Francia, para mantener esas guerras de religión, se plantean cuestiones importantes humanitarias, como es el trabajo de los indios en las pesquerías, que eran la búsqueda de perlas. Y hago esto como simple reflejo en esta pequeña introducción, porque hay muchas en este libro, muchas, pero destaco alguna. Y dice Carlos V: y mandamos que ningún indio libre sea llevado a las dichas pesquerías contra su voluntad, so pena de muerte, y que el obispo y el juez que fuera a Venezuela ordene lo que le pareciera para que los esclavos que nadan en dichas pesquerías, así indios como negros, se conserven y cesen las muertes, y si les pareciere, dejen en libertad, y que no se puede ejecutar a dichos indios y negros por peligro de muerte. Cese la pesquería que dichas perlas producen, porque estimamos en mucho más como en razón la conservación de vidas que el interés que nos pueda venir de las perlas. O sea, otro dato. Sí, tenemos problemas económicos, pero estiman en mucho más la vida que el interés que me traigan de las perlas. Luego hay muchas más. Felipe II, aquí, el rey por antonomasia vinculado a la Iglesia Escorial, dice que se castiguen con más rigor los delitos que cometen los españoles que si los mismos delitos los cometieran los indios, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ese punto, como las leyes nuevas se llamaban leyes nuevas para la conservación y protección de los indios. Por cierto, las leyes de Indias siempre asociamos que sea el español dominante quien maltrata al indio, pero es que los indios tenían esclavos también. O sea, los indios practicaban la esclavitud, y además las leyes de Indias también extinguen ciertas prácticas que se consideraban aberrantes, como era el comer carne humana, aunque fuera de presos o muerta, o carne muerta, el sacrificar 4 jóvenes con el cacique muerto, porque cuando moría un cacique en algunas culturas indígenas había que matar a 4 jóvenes, 2 hombres y 2 hembras, para acompañarles en el más allá, o al pago de deudas y tributos con las hijas de los nativos. O sea, quiere decir que las leyes de Indias no solo legislan para el bien común, no solo legislan para un tipo de abuso, ¿no? Sino que también para que nadie crea que la América precolombina era el mundo de Pocahontas, porque, en fin, había de todo, pero
no era el mundo de Pocahontas. Eso es un conjunto legislativo que yo no voy a expresar aquí porque voy a pasar rápido, pero me interesaba decirlo. ¿Qué ocurre con estas leyes? Que además se crea un sistema muy desarrollado de control de las leyes y de protección. Es decir, ya no basta con tener leyes, sino que esas leyes se ejecuten y se hagan cumplir. Y los reyes, que no eran tontos, aunque nos quieran decir lo contrario, y conocían muy bien a sus reinos, pues dictan normas para crear la figura de los visitadores de indios y los protectores de indios. Esto no ha existido en ningún imperio. O sea, en Estados